sobre la etiología y hablaremos sobre cuáles son las características clínicas que tiene la enfermedad, qué ayudas diagnósticas tenemos para acercarnos y para evaluar estos pacientes y qué opciones de tratamiento adicionalmente tenemos. Entonces, esta es una patología corneana bilateral que suele ser asintomática, que adicionalmente nos va a presentar una degeneración prematura de las células endoteliales que va a ser irreversible y va a tener unas lesiones características que son las gutas. Esta pérdida de las células endoteliales va a ir progresando y a medida que se va presentando este deterioro, va a haber un cambio en la córnea que va a perder su transparencia a nivel estromal y esto nos va a llevar después a los síntomas, desde que se aparecen las primeras lesiones como las gutas hasta el inicio de los síntomas pasará un tiempo pues prolongado, como les iré mostrando. Hablando un poco de historia, fue en 1910 cuando Ernest Fuchs hizo el reporte de esta patología. Él inicialmente reportó 13 pacientes que eran ancianos, encontró que tenían una opacidad central en la córnea y que se acompañaba de cicatrices y de vascularización. En ese momento él no contaba con la lámpara de hendidura, entonces presumió que el compromiso era en la cara posterior de la córnea, pero no tenía cómo verlo. Ya en 1911 fue cuando se introdujo la lámpara de hendidura y en 1916 fue cuando se hizo unas primeras descripciones de las gutas. Pero fue en 1921 cuando Bock le dio el nombre de gutas del origen de la palabra en latín que habla de gotas. Y en 1968, Maury desarrolló el microscopio especular que nos permitió hacer una evaluación directa de las células endoteliales. Se daba porque se reflectaba la luz un 0.022% pues, de la que se proyectaba. Y una de las características era que necesitaba contacto directo con la córnea. Hablando de la epidemiología, es un poco difícil saber exactamente cuál es la incidencia y la prevalencia, porque muchos pacientes pueden presentar córneas gutatas primarias y de ahí no pasar a la distrofia endotelial. Se sabe que esta córnea gutata primaria en Islandia el 11% de las mujeres la presentan y el 7% de los hombres. En Singapur ya va a ser un poco menor, un 6.7%, en Japón un 3.7%. Incluso Fuchs, cuando hizo su descripción, dijo que solamente el 1% de sus pacientes podían presentar esta patología. Se sabe que más o menos empieza hacia la cuarta década de la vida los primeros hallazgos a la lámpara de hendidura, pero pasarán varios años, llegando más o menos hasta la séptima década de la vida, cuando van a requerir cirugía. En cuanto a la cirugía, esta es la primera causa de trasplante de córnea en países como Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Londres. Vamos a tener unos factores de riesgo no hereditarios, como es la edad, cuando se da en mayores de 40 años, y la relación hombre-mujer siendo más frecuente en las mujeres, de más o menos 3 o 2.5 mujeres por cada hombre. Hay una presentación que es muy escasa, que más adelante se las menciono, y es antes de los 40 años, y en esta presentación esa relación hombre-mujer suele ser igual, va a ser 1:1. En cuanto a severidad, hablan que las personas que fuman más de 20 paquetes años van a tener mucha más severidad y los diabéticos no van a tener más severidad, pero sí se ha encontrado que sus córneas son más gruesas que los pacientes que no son diabéticos. Esta va a ser una enfermedad autosómica dominante que va a tener una expresibilidad muy variable y una penetrancia incompleta. Ahora ya se conocen algunos genes que están implicados y dentro de los genes que están implicados en la presentación temprana, encontramos el COL8A, que suele asociarse a presentaciones familiares autosómicas dominantes y estas van a tener una presentación mucho más severa. Las presentaciones tardías están asociadas a la mutación del gen CEP1
Y la población caucásica, casi un 3/4 cuando presentan esta enfermedad van a tener una mutación del gen TCF4. Algunas en muy escasa pues, porcentaje están asociados a pérdida auditiva con este gen que les menciono acá, el LOXHD1. Y otro gen que toma suma importancia es el CLC4A11, que está relacionado con la codificación de los canales de hierro que nos van a ayudar a la reabsorción del agua en la córnea. Este es un cuadrito en el que se muestran los diferentes genes que han estado asociados y como a lo que están a la parte pues de la proteína que van a alterar, y este TCF4, como les decía, es uno de los que más se ve en la población, y el CLS4 el que va a tener una importancia mayor en el transporte del agua. Hablando del endotelio, el endotelio es una barrera que va a estar acompañado de múltiples bombas que nos van a ayudar a mantener la transparencia de la córnea. Y por eso cuando se ve una disfunción a este nivel, pues una de las características clínicas va a ser el edema corneal. Es una monocapa de células que al estar apiñadas toman la forma hexagonal. Ellas mantienen en una fase G1 y provienen de la cresta neural. Al nacimiento, a medida pues que después del nacimiento, con los años se va a ir perdiendo la cantidad de células, y tenemos que en el adulto tenemos más o menos 3.500 células. Mm, el endotelio lo vamos a nutrir gracias al humor acuoso, y este pues va a ser el responsable de llevar los diferentes componentes que necesita la córnea, y el estroma en particular pues va a ser bastante ávido por el agua, y por eso se requiere de un endotelio funcional para evitar el edema de córnea. Van a tener unas uniones estrechas, lo cual va a disminuir ese flujo de agua, y va a ser por medio de las bombas de sodio, potasio, ATPasa, que se va a poder devolver el agua, perdón, el humor acuoso pues extra que tenemos en la córnea para mantener el equilibrio. Se dice que para mantener la transparencia se necesitan menos de 3,5 miligramos de agua por cada gramo de, de tejido seco. Hablando ya un poquito de la enfermedad, entonces vamos a tener esas canulopatías debido a la mutación del gen que les mencionaba, el SLC4A11. Adicional, se ha visto que existe una disminución en el citocromo oxidasa, y esta disminución va a ser mucho más marcada en las zonas donde hay edema, y se cree que esta disminución nos va a llevar a una disfunción de las mitocondrias, que a su vez nos va a llevar a una disminución del ATP, llevándonos a mayor riesgo de una apoptosis celular. Otra de las teorías que se tiene es que la luz ultravioleta va a producir radicales libres, y esto nos va a dañar el ADN mitocondrial, también llevándonos a la apoptosis. Y este daño del ADN mitocondrial se ha encontrado que es mayor en la base de las células que están hacia las gutas. Finalmente, lo que vamos a encontrar es un engrosamiento de la membrana de Descemet debido a un aumento del colágeno tipo 1, 3, 16 y la fibronectina, y una disminución marcada de la laminina y del colágeno tipo 4. Ya hablando un poco sobre la clínica, como les mencionaba, vamos a tener una presentación temprana que es muy escasa, muy rara. En esta se va a ver en menores de 40 años, y vamos a encontrar que ellos van a presentar una membrana de Descemet más gruesa y de una forma discontinua. Aquí encontraremos una membrana por encima de 9 micras en los niños y de 35 en los adultos. Como les comentaba, va a estar asociado a una predisposición familiar y a una presentación más severa. Siendo esta pues una enfermedad rara, de las presentaciones clínicas que encontramos, la más frecuente es la de inicio tardío, que se va a dar en mayores de 40 años, más en mujeres,
y el compromiso de la membrana de Descemet no es tan gruesa como la inicio temprano. En estos vamos a tener más o menos 22 micras de grosor. Y esta, que es la que más frecuente se ve y la que más se ha estudiado, se ha dividido en 4 etapas. Desde el inicio de los primeros hallazgos, más o menos pasan 20 a 30 años hasta que el paciente empieza a presentar síntomas. Entonces, estas etapas que les comento, vamos a irlas desglosando. Tenemos la primera etapa en la cual el paciente es asintomático, en la cual fuera de eso la córnea está compensando la pérdida celular que tiene y la compensa gracias al aumento del tamaño de las células que quedan. Vamos a encontrar unas gotas centrales en poca cantidad y que no van a confluir, y podemos encontrar pigmento en la superficie posterior de la córnea. Aquí no sabemos si la persona va a quedar en una córnea gutata primaria o posteriormente va a progresar a una distrofia de Fuchs. En estas imágenes, en las 3 de la izquierda, tenemos diferentes imágenes de las gotas que van a estar inicialmente hacia el centro, van a comprometer más la parte horizontal y luego se nos van a esparcir a comprometer toda la córnea. Estas imágenes están tomadas con retroiluminación y se ven como formas de gotas que son tomando pues el nombre que las describieron desde un principio. Las imágenes en este tipo de iluminación nos van a ayudar a hacer seguimiento a largo plazo pues del comportamiento de las gotas y podrían, algunos dicen, correlacionarse con la clasificación de Kretschmer que más adelante se las muestro. También se puede apreciar un engrosamiento de la membrana de Descemet que la debemos evaluar con la luz idealmente tangencial, y en esta etapa no vamos a encontrar edema de córnea. Ya en la etapa 2 ya tenemos una descompensación corneana y por esta razón ya vamos a encontrar edema de córnea, aunque este edema de córnea puede empezar a aparecer mucho antes de lo que se aprecia en la lámpara de hendidura, por lo cual tomaría un nombre de subclínico, y este estado subclínico podría incluso cronificarse. También podemos encontrar haze corneal, y los síntomas que los pacientes refieren en esta etapa suelen estar, pues no suelen estar acompañados de dolor. Ellos van a referir sobre todo visión borrosa al despertar debido a que va a haber más edema. Pueden también referir que a lo largo del día ellos van haciendo cambio de lentes con diferentes fórmulas debido a que al ir disminuyendo esa edema de córnea va a haber un cambio hipermetrópico. Van a también a referir glare, y en la noche, lo cual es sumamente importante, pueden tener una pobre visión. Por lo general en este momento las células van a estar por debajo de 1000. Inicialmente el edema lo vamos a ver como un haze corneal, que a medida que va a ir aumentando nos va a empezar a empujar la membrana de ese hacia atrás, lo que nos va a llevar a formar pliegues, y cuando ya nos va a comprometer toda la córnea, pues lo vamos a ver en un patrón de vidrio esmerado. Y también en este momento pues vamos a tener mayor compromiso de las gotas. Ya en el estadio 3 encontramos que el edema de córnea ha aumentado bastante y se nos pueden presentar las bulas, lo cual nos da un riesgo de ruptura y posteriormente un riesgo de fibrosis subepitelial. Aquí ya el dolor toma una importancia pues significativa, y ya empieza a haber una disminución mucho más marcada de la agudeza visual. En esta imagen encontramos bulas y fibrosis subepitelial. En el estadio 4 vamos a tener ya cicatrices subepiteliales, incluso panus, y algunos pacientes pueden llegar a presentar vascularización en la periferia, que se va a traducir cuando cuando tenemos la neovascularización hacia la periferia, va a presentar una disminución del edema. Aquí el dolor
no es tan significativo como en la etapa 3 y lo que más va a mostrar el paciente es una disminución muy marcada de la agudeza visual, incluso movimiento de manos. Entonces estos estadios, los que están a la derecha, eran los que les estaba comentando. Y en 1978, Crackmer creó esta clasificación que va de 0 a 5, en la que él trataba de hacer un seguimiento a la enfermedad. Pero tiene un problema y es que no nos habla de la funcionalidad de la córnea y fuera de eso, ahora contamos pues con tratamientos que van a modificar la enfermedad, entonces se queda un poco corta. Ya vamos a hablar de diferentes ayudas y diagnósticas que tenemos. La primera es la microscopía especular, la cual nos va a dar unas imágenes rápidas, no va a necesitar contacto y se va a enfocar directamente a nivel de las células endoteliales. Va a tener una clasificación también de lo que podemos encontrar, especialmente de las gutas, y estas gutas se van a ver como unas imágenes oscuras y por reflectivas que van a ser redondas y eventualmente podrían tener en el centro como una imagen blanca que va a ser un reflejo que se da porque en la parte superior ellas tienen una forma de ombligo y allí va a cambiar el índice de refracción. Este sería un estadio 1 y ya en este tendríamos un estadio 3. Fuera de eso es muy importante porque podemos evaluar el pleomorfismo, el coeficiente de variación y las células endoteliales centrales. Y cuando tenemos estos valores, un pleomorfismo por debajo de 50, un coeficiente de variación mayor a 0,40 y unas células endoteliales por debajo de 1000, estaríamos hablando que las cirugías intraoculares estarían contraindicadas. También tenemos una limitación y es que este examen necesita de una córnea transparente. Por eso cuando ya tenemos edemas de córneas avanzado, pues no podríamos usarlo. Luego tenemos la microscopía confocal, la cual va a hacer que donde se ilumina y el plano de detección va a ser el mismo y la fortaleza que tiene este examen es que nos va a evaluar todas las córneas, todas las capas de la córnea, lo que nos permite usarla en estados más avanzados de la enfermedad. Ella necesita gel porque tiene que hacer contacto y en la primera imagen pues vemos unas células normales. En la segunda imagen donde está la flecha ya vemos una guta que está en un estadio 1 y en esta otra imagen acá ya vemos unas gutas de mayor tamaño, lo que nos confiere un estadio 2. Tenemos también la paquimetría, que nos va a permitir hacer un monitoreo de la progresión y el comportamiento del edema de la córnea. Hablamos que por encima de 640 micras hay edema de córnea, pero en córneas delgadas deberíamos tener un valor mayor a 600. Tenemos el conteo de células endoteliales, que es bastante importante tomarlo antes y después de las diferentes intervenciones que se le hagan para hacerle seguimiento, pero hay que tener mucho cuidado porque en las áreas debajo de las gutas podemos tener una variación de la celularidad bastante marcada porque no se va a lograr ver bien esas células. Y en estos casos, cuando es muy importante la cantidad de gotas que tienen, pues uno podría hacer una toma periférica para tener un punto de referencia. Este nos habla del conteo celular, más no de la función del endotelio. Y hay que tener en cuenta que los lentes de contacto, por su uso crónico, nos pueden generar algo de hipoxia y también nos pueden generar cambios, un poco de aceleración en la pérdida de las células endoteliales y los diabéticos también presentarán cambios. Tenemos la topografía, la cual es de suma importancia en pacientes que tengan gutas y no logremos ver el edema en la lámpara de hendidura. Entonces pues podemos estar pensando que está en una etapa subclínica. Allí lo que hay que evaluar son las irregularidades, el desplazamiento del punto más delgado de la córnea y la depresión de la superficie posterior de la cámara
la depresión de la superficie posterior hacia la cámara anterior. Cuando tenemos 2 de 3 de estos hallazgos, decimos, pues, o creemos que va a tener una progresión a 4 años mucho más marcada. Entonces, en esta flecha encontramos un desplazamiento del punto más delgado de la córnea y aquí encontramos una depresión de la cara posterior. Este es un ejemplo de un paciente al que se le tomó en el 2012 y luego se le hizo un control en el 2018, encontrando en el 2012 un leve desplazamiento del punto más delgado y algunas irregularidades, pero ya en el 2018 encontramos que ese desplazamiento del punto más delgado era mucho más marcado y ya se presentaba un desplazamiento de la cara posterior de forma notoria, lo que nos habla de una progresión de la enfermedad. Hablando ya de tratamiento, en la parte sintomática vamos a tener la solución hipertónica, la solución salina hipertónica, la cual es importante porque nos va a ayudar a deshidratar la córnea. Y adicional a eso, los pacientes pueden llegar a referir ponerse aire húmedo y caliente en la mañana para ayudar a disminuir esa visión borrosa. Pero esto solamente va a ser un tratamiento sintomático. Ya el tratamiento quirúrgico sería el definitivo. En esta vamos a hablar de las queratoplastias. Tenemos las queratoplastias penetrantes en las cuales se va a hacer un trasplante de las 5 capas. Puede estar indicado tanto en enfermedades que nos comprometan cualquier parte de la córnea y tiene algunos problemas como son que va a generar unos astigmatismos importantes, hablan de 4 o 5 dioptrías. Puede haber una pérdida de células endoteliales solo con el procedimiento del 30-40% y de un 10% adicional en los siguientes 10 años. El riesgo de rechazo es un 20% a 5 años y las dehiscencias se pueden dar en un 1 a 2%. Fuera de eso, los pacientes cuando si llegaran a tener unos traumas oculares importantes, pues habría riesgo de comprometer el trasplante. En un 15% de los pacientes se puede presentar queratitis y puede haber una exacerbación del glaucoma, lo cual no es despreciable en un 15 a un 20%. Luego tenemos las lamelares anteriores, que en el día de hoy no vamos a hablar de ellas, y tenemos las posteriores, las cuales se están utilizando en mayor, pues con mayor frecuencia son el DSAEC y el DMEC. Estas dos comparten que los componentes que se van a trasplantar son la membrana de Descemet y el endotelio en diferentes espesores. Están indicadas en patologías que comprometen el endotelio. El porcentaje de astigmatismo que van a producir es muy poco y se ha visto que la pérdida de células endoteliales respecto a la queratoplastia penetrante va a ser muy similar hacia los 12 meses. El rechazo también va a ser muy similar respecto a a la queratoplastia penetrante. La dehiscencia también suele ser muy similar. Aquí la queratitis es muy poca y el efecto sobre el glaucoma aún es desconocido. Entonces, les traigo unos estudios que hablan sobre esto. Esta es una revisión que hizo Cochrane en el 2014, en el cual se evaluó 3 estudios y lo que buscaban era determinar cuál era más efectiva o más segura según los beneficios y los perjuicios que podía presentar la queratoplastia endotelial, comparándola con la queratoplastia penetrante, comparándola con la queratoplastia endotelial. Entonces ellos encontraron que la agudeza visual en ambos grupos no era muy diferente a largo plazo, que el astigmatismo sí iba a ser menor en la técnica endotelial, que la pérdida de células endoteliales podía ser mayor en la técnica endotelial y que las complicaciones iban a ser un poco mayores en la técnica endotelial, debido
sobre todo al proceso pues como de inserción en la parte pues del procedimiento. Mm, fuera de eso hablaban pues de fracaso de injerto, pero esto solamente lo mostró en un estudio y se vio que fue el 8% en el endotelial versus ninguno en la penetrante, y el rechazo del injerto fue en un Andrea, 3%. Señor. te voy a interrumpir una cosita ahí porque quiero que quede clara una idea. Y es, no es que existan más riesgos intraoperatorios en la queratoplastia endotelial, son riesgos para el cirujano dependiendo de la habilidad y de la curva. Pero en cuanto a seguridad del paciente, quien tiene más riesgos comparativamente, si yo evalúo queratoplastia endotelial, ya sea de SAEC o de MEC, versus queratoplastia penetrante, tiene más riesgo trabajar a cielo abierto con una queratoplastia penetrante, tanto en el desarrollo del corte del lentículo o el injerto, hablando de penetrantes, a riesgo de lesión del iris, catarata intraoperatoria y algo tan grave como una hemorragia expulsiva que amenaza la visión, mientras que con una queratoplastia endotelial estamos trabajando prácticamente con un ojo cerrado en el cual insertamos lentículos con incisiones máximo hasta 5 milímetros hablando de SAEC, pero en DEMEC estamos insertando lentículos por incisiones por donde cabe un cartucho tipo C o tipo E, que son 3,2 milímetros. Entonces, la seguridad de la cirugía es mucho más alta para los injertos lamelares o laminares, en este caso posteriores, hablando de queratoplastia endotelial, muy por encima de la queratoplastia penetrante. Si hablamos de los casos en los que uno hace en este momento queratoplastia penetrante versus queratoplastia lamelar, ya sea anterior o posterior, prácticamente es 1 a 10 aproximadamente. Entonces, eso para que no quede como en el aire de que es más riesgoso hacer una queratoplastia endotelial que una queratoplastia penetrante. Muchas gracias, doctor. Sí, me disculpo si no lo manifesté bien. Es más sobre la técnica, que es mucho más estricta, y la curva de aprendizaje es mucho más difícil, más que, como usted dice, el riesgo para el paciente. En este estudio, adicionalmente, dicen que no se tuvo en cuenta la calidad de vida del paciente ni el impacto económico que podía tener este tipo de cirugía. Tenemos este otro estudio en el cual lo que buscaba como desenlace primario era comparar la seguridad y eficacia del DMEC versus el de SAEC, específicamente en pacientes que tenían distrofia de Fuchs. Este fue un estudio retrospectivo, un metaanálisis que tuvo en cuenta 10 estudios puntualmente, de los cuales se evaluaron 174 ojos de forma bilateral y comparativa. Y de estos, lo que se pudo encontrar fue que la agudeza visual corregida postoperatoria a los 12 meses fue un poco mejor en los pacientes que se les hizo DMEC. La agudeza visual como tal, desde el inicio hasta después del trasplante, tuvo una mejoría de 0.21 logaritmos más en los pacientes a los que se le hizo DMEC. El procedimiento de reubicación, el DMEC pues requirió 2.5 veces más que el de SAEC. En cuanto a rechazo, el rechazo sí fue menor en el procedimiento del DMEC, y la falla primaria fue levemente mayor en el DMEC. La pérdida de células endoteliales no fue diferente entre los dos grupos, ni cambios en la presión intraocular. Tampoco encontraron aberraciones de alto índice significativas en ninguno de los dos grupos, y el cambio hipermetrópico que ellos encontraron fue de 0.5 dioptrías en el de MEC y de 0.95 dioptrías en el de SAEC. Y este Andrea, otro, señor, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el de MEC y el de SAEC?
Profe, el DESAEC va a trasplantar una porción del estroma, la DSMET y las células endoteliales pues tomadas del donante. Y el DMEC solamente nos va a trasplantar la DSMET y las células y el endotelio. Ya, gracias. Ok. Ya hay- El DESAEC es una técnica automatizada en la que se utiliza una cámara artificial, se monta la córnea y se hace un corte similar a la SIC, Ajá. en el que se extrae ese lentículo, pero no anterior como en la SIC, sino un lentículo posterior de más o menos las mismas micras, de 100, 130 micras de córnea. Quiere decir que trae consigo estroma y endotelio. Mientras que el DMEC se hace una desmetorrexis del injerto donante y como dijo Andrea, se utiliza solamente esa capa de DSMET y endotelio. Entonces hay una diferencia en la que una tiene estroma y la otra no. Ya, muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, y este otro metaanálisis que fue realizado en el 2018, lo que buscaban era ver lo que buscaba, ay, qué pena, se me confundieron la imagen de la anterior con esta. En este, lo que estaban evaluando era la diferencia entre la queratoplasia penetrante versus las técnicas endoteliales en la enfermedad de Fuchs. Y aquí ya nos estaban evaluando, era el DMEC versus el DESAEC, que tenían unos hallazgos muy similares respecto al estudio anterior que les mostré. Entonces en ellos decían que el cambio de la agudeza visual corregida era 1 o 2 líneas mejor en el DMEC y las pérdidas visuales, que fue uno de las cosas que ellos evaluaron, era que no tuvieran pérdidas visuales importantes que las ponían como mayores a 20/200 y ningún paciente lo presentó. Adicional a eso, ningún paciente presentó rechazo del injerto y la dislocación del injerto fue mayor en el DMEC que en el DESAEC, siendo en el DESAEC 1 a 2 pacientes por cada 100. Y esta dislocación se vio sobre todo en el momento de de poner la burbuja de aire. Aquí les traigo 2 videos que trataré de acelerar un poco sobre la técnica. Este es el DESAEC. Entonces aquí están mostrando el DESAEC. Y acá en este momento donde ponen la burbuja es uno de los momentos pues como donde más se puede mover. Y este video es del DMEC. En este solamente van a tomar, se van a ayudar de este instrumento para tomar el injerto. Se debe ingresar así plegado y luego sin tocarlo se debe desplegar y fuera de eso orientar.
Otro de los procedimientos que he hablado es de la desematorrexis. Este es un caso que encontré acá en Colombia, en el cual era una paciente de 67 años con una distrofia de Fuchs y una catarata. Debido a esa catarata, pues debía ser llevada a cirugía, por lo que decidieron hacer una extracción de la catarata por medio de facoemulsificación, implantar el lente intraocular, realizar la desematorrexis central de 5 milímetros y no aplicaron nada adicional. A los 4.5 meses después de la intervención, la paciente presentaba una agudeza visual de 20/70 con un haze subepitelial que comprometía parte del eje visual y pues no permitía una mejor agudeza visual. En este caso, la paciente quedó a gusto con su agudeza visual, por lo que no se le propuso otro procedimiento, pero queda pues ahí como la interrogante de qué se le podía ofrecer, debido a que la queratoplastia penetrante pues tiene muchos riesgos y un procedimiento un procedimiento endotelial, pues el haze nos lo limita un poco. Entonces, con esto les quería mostrar las nuevas terapias que están en estudio, que son los inhibidores del ROX. Lo que se hace, lo que están haciendo, mejor dicho, es llevar las células endoteliales y cultivarlas en conjunto con los inhibidores del ROX. Luego, al paciente lo que le van a hacer es una remoción de la DSMET, que fue lo que hicieron en la paciente que les comenté antes, y con el endotelio o no, posterior a esto lo que van a hacer es inyectar en la cámara anterior esas células endoteliales que habían sido cultivadas y habían sido cultivadas con los inhibidores de ROC, y se va a poner el paciente en posición supino por 3 horas. En este estudio ellos evaluaron a 11 pacientes. Estos pacientes tenían entre 60 y 70 años. No eran solo pacientes con enfermedad de Fuchs, habían otras distrofias. Todos tenían engrosamiento de la córnea, del punto central de la córnea, y ese engrosamiento se vio que disminuyó después del procedimiento, tanto a las 24 semanas como a los 2 años. Adicional a eso, la agudeza visual también mejoró, pero pues quedan algunas dudas. Una de ellas es que se cree que algunas de esas células se pueden ir por la malla trabecular y no se sabe si esos inhibidores del ROX nos pudieran llegar a inducir tumores. Entonces hay que hacerle seguimiento y también hay que ver cuál es el comportamiento de la presión intraocular a largo plazo. Este otro estudio también es realizado por el doctor Kinoshita. Es un poco previo al que les mostré, el primero que se hizo en un humano, el cual fue un hombre japonés que sí tenía distrofia de Fuchs, y a él se le aplicó estos inhibidores 6 gotas 6 veces al día por 7 días. Y lo que se encontró es que a los 6 meses la córnea pasó de 703 a 568 y la agudeza visual de 2063 a 2020. Las gotas como tal no mejoraron, y por esa misma razón el conteo de células tuvo que hacerse en la periferia, encontrando que las células mejoraron a 557. Entonces, ya para terminar, tengo para concluir que es una enfermedad que es más en mujeres por encima de los 40 años, más en la población caucásica, que para hacer el diagnóstico inicial necesitamos tener gutas, edema de córneas y los síntomas. Contamos con diferentes ayudas diagnósticas según lo que encontremos al examen clínico, y la terapia pues se está haciendo trasplante de córnea tipo de SAEC o de MEC, y están en estudio los inhibidores del ROC
que han avanzado bastante y posiblemente sea el futuro del tratamiento de esta enfermedad. Muchas gracias. Excelente, Andrea. Isabel quería decirnos algo. Isa. Hola. Hola, ¿me están escuchando? Sí, señora. Isa. Hola, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ya, ok. No, pues muy bien. Quería pues como agregar dos cositas. Uno, en relación al inhibidor ROC, no sé si explicaste pues cómo funciona realmente el ROC para que pueda pues realmente como causar un efecto en las células endoteliales. Y es que el ROC promueve la senescencia de las células endoteliales. Se supone que las células endoteliales no se multiplican a lo largo de la vida y no se regeneran porque están todo el tiempo en un estado de senescencia en el ciclo celular. Y el inhibidor ROC, el ROC como tal, tiene un papel importante ahí en ese ciclo. Entonces, inhibir el ROC sería inhibir la senescencia celular, realmente pues como inducir que las células puedan tener algo de regeneración. Entonces, esta es la razón por la cual inicialmente el doctor Kinoshita empezó a trabajar con inhibidor ROC solo, que es el que actualmente se comercializa como el Ripasudil. Primero estudió solamente con el inhibidor ROC, haciendo desimetorrexis e inhibidor ROC, y luego desimetorrexis, inhibidor ROC y poner las células cultivadas. Lo que dijiste es verdad, pues realmente lo de las células, eso es lo que no ha tenido pues como mucha acogida por todos los interrogantes que tiene, sobre todo de la parte tumoral, pero el inhibidor ROX sí es algo que se está utilizando mucho, incluso muchos cirujanos actualmente tienen como protocolo hacer desimetorrexis sin queratoplastia, que es una técnica que ya está descrita, que se llama DWEC, que sería desimetorrexis without endothelial keratoplasty, esperar unas 2 o 3 semanas aplicando ripasudil y si el paciente no tiene ninguna mejoría, ya hacer el trasplante endotelial, colocar un injerto. Entonces ese sí tiene ahorita pues como más acogida. Y lo otro es cuando hablaste de las características de la córnea, pues de pronto una de los retos que uno se encuentra o que se pueden encontrar más adelante es un paciente que tenga catarata y que tenga una distrofia de Fuchs, si se le debe hacer la cirugía combinada o no. Entonces hablaste de la parte del conteo endotelial, pues que sí es importante, pero como mencionaste también las características de las células endoteliales también hay que mirarlas, la hexagonalidad, el polimorfismo, todo esto, porque realmente no se ha establecido que un número propio de células endoteliales sea el límite para decir se hace la cirugía combinada con trasplante o no. Pero lo que sí tiene evidencia es la paquimetría, que tú mencionaste, el 640 micras. Y la paquimetría, hay un estudio que es del 2005, donde se estudiaron pacientes con distrofia de Fuchs, a los que se les hacía catarata, cirugía de catarata, y se miraba cuál era la necesidad de estos pacientes según la paquimetría de un trasplante endotelial más adelante. Y se dieron cuenta que los pacientes que tenían paquimetría menor de 640, por eso ese es el número que está fijado, el 95% de los pacientes que tenían una paquimetría menor a 640 no necesitó trasplante endotelial a un año. Entonces, si nos basamos en ese número, que sería pues como realmente el más confiable de todos, estamos asegurando que por lo menos el 95% de esos pacientes, si se les hace solamente la cirugía de catarata, obviamente con todas las especificaciones, cuidados, idealmente pues por un cirujano ya entrenado, por lo menos en un año no va a necesitar el trasplante. Si lo necesito más adelante, pues listo, pero al menos el 95% de esos en un año no lo van a necesitar. Isa, Y de los que tenían, de los de más de 640, sí como el 30% necesito. Sí, profe. Isa, no, muy bien, súper. Yo también quería complementar una cosa, varios puntos de acuerdo a la conferencia es, queda el interrogante de si hay Fuchs en Colombia en realidad, o la gran mayoría son córneas gutatas que se generaron con el tiempo.
La idea que tenemos es que en Colombia no hay Fuchs, sino que es una córnea gutata que se fue generando. Ocasionalmente he visto un par de Fuchs que creería que son importadas, han sido familiares y que han tenido algo de combinaciones de padres extranjeros. La microscopía especular, cuando yo pido una microscopía especular, no lo pido simplemente microscopía especular a ambos ojos, sino que hay que definir el diagnóstico diferencial. Los técnicos generalmente toman una toma y listo. Uno debería al menos pedir 3 imágenes, porque el microscopio especular te da la facilidad de hacer tomas en distintos puntos de la córnea. Entonces, si la persona que hizo el examen lo tomó exactamente donde están las gutas y el resto de la córnea está normal, eso te puede dar una mala clasificación del estadio de la córnea, pero siempre debe complementarse con la clínica, la paquimetría y la biomicroscopía. Entonces, siempre solicito 3 tomas en 3 puntos distintos: central, lateral, superior o inferior. Eso para complementar el diagnóstico. Entonces, la cantidad de gutas tomadas no necesariamente clasifican el estadio de la enfermedad. La paquimetría, como acabo de mencionar Isabel, es muy importante pedirla para tomar decisiones porque es un signo indirecto de funcionalidad del endotelio. Puedes tener un buen conteo endotelial, pero tienes una paquimetría de 640 micras y lo vas a llevar a cirugía de catarata, muy posiblemente ese paciente, la córnea se te va a descompensar y puedes terminar en problemas con el paciente o en problemas legales. Entonces, siempre que un paciente tiene una paquimetría de más de 640 micras y tiene una córnea gutata importante en un estadio 2, 1 o 2, siempre pensar en hacerle queratoplastia endotelial simultánea. Recuerden que hay unas gutas periféricas que son normales, que se llaman los cuerpos de Allen-Fuchs y no son patológicos, son normales. Andrea, en el Pentacam uno no habla de depresión corneal, sino que habla de incurvamiento corneal. Y la solución salina, y lo último es que la solución salina hipertónica, recuerden que funciona como un gradiente por gradiente de concentración. Entonces, ¿qué deshidrata la córnea? Lo que está por debajo, hasta por debajo del epitelio en la membrana basal. Más de ahí no va a deshidratar. Todo lo que está en el estroma medio y en el estroma posterior no lo va a deshidratar. Y dejar esteroides porque tienen un Fuchs a dosis altas tampoco tiene ningún beneficio. Si uno deja una córnea descompensada, con edema, con bulas, por mucho tiempo, ese paciente se empieza a vascularizar, como lo mencionó la doctora Andrea, y ya es un signo de inflamación crónica. Por último, Mauro, a modo de perdón. aprendizaje, y tómalo como un consejo constructivo, y es que cuando uno muestra un video, uno explica el video, uno explica los pasos de la cirugía, porque acá todos somos oftalmólogos, pero no todos hacemos trasplante endotelial, y es importante e instructivo decirle a todos cuáles son los pasos. Así como un retinólogo explica, aquí pongo perfluorocarbono, aquí estoy haciendo láser, aquí no es poner el video y ponerlo a correr y lo voy a adelantar, no. Es poner el video y explicar el video para que sea académico y constructivo. Y te lo digo como un consejo para tus futuras presentaciones, porque sé que apenas estás empezando. Mauro, Muchas una gracias, pregunta de doctor. la doctora Natalia, que dice acá es que si puede ser la paquimetría del recuento. Yo generalmente les pido paquimetría también ultrasónica. Y la paquimetría del recuento te da una idea, sí, pero como el examen no es un paquímetro óptico, les pido también ultrasónica. Generalmente coinciden y pues con esa es suficiente, pero yo también les pido paquimetría ultrasónica. Mauro, Hola. los anti-ROC eventualmente también pudieran servir para una queratopatía en banda. No, funciona como lo mencionó Isabel. Aquí no tienen BIMA y todos los que se han colocado acá han sido 100 porque uno los pide a China o Japón y ellos se lo mandan a uno y a uno le llega por courier común y corriente. Pero recuerda que la queratopatía en banda, o recordemos más bien que la queratopatía en banda es un depósito subepitelial de calcio
como una secuela o una consecuencia de una inflamación crónica, generalmente por uveitis o por una enfermedad del segmento anterior, aunque también se ve por enfermedades sistémicas, por el metabolismo del calcio que se liberan de la glándula lagrimal, o por algunas gotas, como en algunos países no tienen acetato de prednisolona, sino que tienen fosfato de prednisolona. Eso hace que quede el calcio y se deposite en la superficie anterior de la córnea. Pero no tengo conocimiento, Kevin, que me sirva para la queratopatía en banda. Ok. Mauro, o Andrea y Mauro, una pregunta de Joana Arias, y es, ¿qué dosis máxima de solución salina hipertónica por día se puede usar? Recuerde que todo lo que venga en frasco gotero es o en multigotero, tiene preservante, tiene cloruro de benzalconio, y todas las que se apliquen más de 6 veces al día, ese cloruro de benzalconio generalmente no se elimina adecuadamente y produce adicionalmente enfermedad de la superficie ocular. Entonces, máximo 6 veces al día, y eso que ya si lo estamos mezclando con una prednisolona, eso es sumatorio, y la lesión de la superficie ocular es importante. Entonces, solución salina hipertónica cada 3, cada 4 horas. No sé si hay alguna otra pregunta. Excelente la revisión que hizo Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invito Gracias, a las Andrea. 10 de la mañana, hay un webinar que es muy interesante para todos de la Sociedad Carlos. Colombiana de Oftalmología, que va a hablar de básicamente algunos protocolos que tienen o que buscan tener las instituciones para reactivar su servicio de oftalmología. Entonces, residentes, profesores, todos están invitados. Entra por la página de la sociedad. Así que bienvenidos para el evento.